Hoy nos encontramos en la lección número 3 sobre el sistema nervioso. Vamos a tratar de conocer o enumerar las funciones principales de este sistema, así como su estructura, cómo está dividido, y definir cada una de sus partes. Para comenzar, usted tiene que contestar estas preguntas diagnósticas. ¿Cuál es la función del sistema nervioso? El nombre de los componentes del sistema nervioso central, las regiones principales de los hemisferios centrales, y esas preguntas también las va a enviar al chat, que es parte de su guía académica número 3. Ya entrando un poquito más en detalle y con más sentido, hablaremos acerca del sistema nervioso dentro de un componente más específico. Nos vamos a referir que es uno de los sistemas, porque hay sistemas y aparatos. El sistema tiene la peculiaridad que no comparte órganos, son muy exclusivos, es decir, el cerebro, la médula espinal, los nervios, son muy exclusivos del sistema nervioso. Los aparatos tienden a ser órganos que se comparten. Por ejemplo, tenemos los pulmones, que son parte del sistema respiratorio, así como también aparecen en el sistema circulatorio, como en el intercambio de oxígeno. Tenemos el hígado, que aparece en el sistema excretor, en el sistema digestivo, y también nos aparece en algunas otras partes. Ahora, cuando hablamos del sistema nervioso, tenemos que reconocer que él se encarga de la parte como el amo del control y la comunicación de nuestro organismo. Todos los pensamientos, acciones, emociones o reflejos en su actividad son parte del sistema nervioso, y para esto se va a auxiliar de algunos órganos. También podríamos decir que tiene tres papeles muy importantes o funciones. Uno es un centinela. A través del sistema nervioso tenemos millones de receptores sensitivos que nos permiten observar los cambios que tienen lugar dentro como fuera de nuestro organismo. También tiene un segundo momento. En él se puede decir que hay aferencias sensitivas, lo que nos permite procesar e interpretar nuestro entorno, la información que entra y la información que sale. Pero también tiene un tercer momento, que es de integración. Por ejemplo, nosotros miramos una puerta, pero hay una integración de esa información. Está cerrada, está abierta, qué color es, dónde se encuentra, a dónde me lleva, y hay una acción de salida. Para esto, el sistema nervioso va a actuar en señales de sus órganos, ahí de algunas células muy especiales que se le llaman neuronas. Ellas trabajan por actividad eléctrica, así como por actividad química. Eléctrica porque viajan por él la sinapsis, que es el impulso de señales nerviosas, pero también hay una actividad química con los neurotransmisores. Hay aproximadamente 40 neurotransmisores. Cada uno de ellos tiene una responsabilidad muy importante. Y cada persona metaboliza los neurotransmisores de una manera muy diferente. Por lo tanto, dentro de esas funciones podemos decir que, en resumen, recibimos señales, conducimos señales, pero también podemos transmitir cada una de esas señales. Algunos de los órganos más importantes que hay que resaltar dentro de este sistema nervioso es el encéfalo, médula espinal y los ganglios que pueden estar alrededor de él. En tal sentido, nosotros tenemos que reconocer que la neurona es una de las células de mayor tamaño y que realiza una actividad muy importante. Vamos a reconocer un poquito acerca de la neurona. Vamos a desplazarnos a nuestro temario. Aquí encontramos, por ejemplo, una información muy importante. Vamos a tratar de ampliar esta parte. Tenemos aquí, vamos a ampliar de manera diferente. Tenemos, curiosamente,
en este sentido, cómo nuestro trabajo nos va diciendo, ok, aquí está mejor, ahí sí. Entonces, por ejemplo, tenemos la parte sensitiva. En la parte sensitiva, lo que tenemos que resaltar es cómo los órganos receptores, el oído, el gusto, el olfato, pues nos están diciendo, curiosamente, de lo que nos está rodeando. Eso se llama aferencia. Yo puedo sentir aromas, sabores, puedo percibir colores, puedo percibir fluidos, eso, y puedo incluso palpar si algo es liso. Eso se llaman aferencias, son receptores sensitivos. Mi cerebro va a procesar todo eso. En el momento de procesarlo, vamos a tratar de integrar esa información, y al integrarla, que yo trato de metabolizarla, la voy a enviar a través de un reflejo que se llama eferencia. La eferencia es la salida y es la parte motora de ese efector. Entonces, acá interviene lo que nosotros llamamos cerebro, en realidad se llama encéfalo, que va a estar unida a una parte que se llama médula espinal. ¿A qué nos referimos? Que acá atrásito, todo esto aquí, esto de acá es el encéfalo. Y está unida por el tallo a la médula espinal, que se conecta con todas las terminales nerviosas que posee el cuerpo humano. En tal sentido, la neurona en su propia estructura tiene algunas partes muy importantes. La neurona se comparte, o tendríamos que decir, forma parte de algo que se llama el cuerpo celular o soma. Es el centro metabólico de la misma. Es un núcleo transparente, contiene su nucleolo, así como dentro de ella el líquido que se le llama citoplasma, que envuelve todo el núcleo. También tiene una sustancia que le llaman NILS y las neurofibrillas, que son filamentos intermedios importantes para el mantenimiento de la forma celular. Son especialmente abundantes en el soma. El soma también tiene prolongaciones fibrosas, a las cuales nosotros le conocemos como dendritas. Esas longitudes pueden ser variables, pueden tener hasta casi 1 metro y son microscópicas, no es perceptible. La vista solo percibe hasta 2 milímetros o 1 milímetro en cuanto al tamaño de los objetos. De ahí no podemos observar porque estamos hablando de escalas microscópicas. Si nos referimos a las dendritas, que son las prolongaciones neuronales, por ellas se transportan y viajan los mensajes entrantes, o sea, las señales eléctricas. Nosotros tenemos un voltaje capaz de encender un foco de 25 watts, es decir, sí tenemos un pequeño voltaje en nuestro cuerpo, pero lo que nos mata no es el voltaje, es el amperaje. Los seres humanos solo podemos resistir un amperaje de 9 amperios, por lo tanto, pasada esa etapa, el corazón deja de funcionar. Entonces, las dendritas generan estos impulsos nerviosos, los conducen desde los somas hasta las neuronas. Las neuronas pueden tener, porque la neurona es todo el cuerpo, entonces la neurona puede tener cientos de dendritas, como ramas de un árbol, es decir, todas están muy bien entrelazadas y concatenadas. Ahora, según el tipo de neurona, también pueden tener solo un único axón. Eso varía dentro de tipo de neurona. Como estamos viendo en las imágenes de abajo, tenemos astrocitos, oligodendrocitos, también tenemos las típicas células neuronales. Entonces, hay como que una variedad de neuronas según la función que se realiza en nuestro cuerpo. Ahora, todo esto está situado en el soma. La parte de la dendrítica es como que fuera el cabello de alguien, y se está denominada como axón axónico. Otro punto muy importante es la vaina de mielina, porque está cubierta por un material blanquecino llamado mielina. Eso nos permite, es como un revestimiento similar a la cera. La mielina protege y aísla las fibras y aumenta la velocidad de la transmisión de los impulsos nerviosos. Entonces, cuando yo tengo una laguna mental, quiere decir que mi vaina de mielina no está muy bien formada. Algo muy curioso y que usted tiene que tener claro, que ahí donde dice vaina de mielina, todo ese revestimiento, cada vez que a nosotros nos da el COVID, nos deja bien dañados.
Por eso las personas tienden a padecer de olvido. No queda muy bien uno después de una etapa COVID, que es un golpe muy fuerte al cuerpo. Ahora, el soma que está conectado con la vaina de mielina, lleva a cabo la mayoría de las funciones metabólicas de la neurona, de modo que si resulta dañado, la célula muere. Mire qué interesante toda esta etapa. ¿Por qué razón? Porque no es reemplazada. Entonces, fuera del sistema nervioso central se encuentran pequeñas agrupaciones de somas denominadas ganglios. Entonces, todo este conjunto de elementos nos indica que las células, como para regenerarse, no es un evento tan posible, en especial la mielina. ¿Qué podemos hacer por la mielina? Pues darle algo que se llama fósforo. Nosotros tenemos que fosforilizar nuestro cuerpo, dándole fósforo, omega 3, omega 6, omega 9. La mielina, la vaina de mielina neuronal, trabaja correctamente. Vamos a encontrarnos en esta etapa con lo que podría ser la sinapsis, que es el viaje o el tránsito de toda la actividad. En él, lo más importante es la mielina porque va deslizando toda la señal eléctrica, y lo que va a ir lanzando de un punto a otro punto es lo que se conoce como neurotransmisores. Entonces, los neurotransmisores son elementos químicos, nunca chocan lo que puede ser la última parte, el axón, como estamos viendo que la última parte se llaman los botones del axón nunca van a chocar con las dendritas de otra neurona. Hay un pequeño espacio, entonces esos neurotransmisores le van enviando toda esa información, y es así que como nosotros podemos tener y aglutinar todo ello. Ahorita usted me está escuchando, visualmente está observando, entonces sus neurotransmisores le están indicando color, verde, la palabra sinapsis, como esas arañitas. Entonces todo eso nosotros lo empezamos a relacionar para trabajar. Una buena alimentación y una buena consumo de proteínas nos va a ayudar. En cuanto a los tipos de neuronas, que es algo muy importante, la podemos tener en tres líneas. Hay neuronas sensoriales. Estas se encuentran en el encéfalo y médula espinal. Ellas conducen solamente información receptora sensorial, es decir, lo que trabajan con mis sentidos. Ellas integran ese tipo de información. Las neuronas del gusto, las neuronas del oído, de la visión, del tacto. Esas solo son aferentes porque ellas están entrando información. Hay otro tipo de neuronas que son motoras o efectoras. Ellas conducen información para un reflejo o impulso. Por lo tanto, acá son producidos por los receptores de los sentidos. Es decir, los músculos. Yo acá ya empiezo a trabajar. Empiezo a integrar toda la información y empiezo a procesar esa información. ¿Qué nos indica esto? Bueno, que nos lleva a una respuesta ante un estímulo aferente. Si yo siento un mal aroma, entonces entra esa información aferente, mi cerebro o encéfalo procesa y me dice, aléjese, eso no es correcto, váyase. Entonces yo me alejo, y entonces vienen mis neuronas motoras y comienzan la retirada del espacio físico donde yo me encuentro. Y empiezo a trabajar bajo otras líneas. Otro caso es, por ejemplo, cuando nosotros miramos la típica llama de fuego. El órgano aferente me dice, eso es fuego. ¿Quién se encarga de hacer eso? Simplemente el tacto. Ahí no tiene nada que ver el gusto, no nos da por poner la lengua ni olerlo, no, es el tacto. O sea, hay una integración de la información. Entonces, la parte aferente me dice, si yo me acerco, está bien caliente, viene la efectora y me dice, retirada, no esté ahí porque se va a quemar. Hay también otro tercer nivel que son las interneuronas de asociación. Aquí dos o más neuronas están dentro del sistema nervioso central y se encuentran para hacer un trabajo. En resumen, nuestro sistema nervioso es una máquina de funciones tan integrativas, tan fuerte y tan especial, pero también depende mucho de la forma como lo llevamos. ¿Por qué razón? Porque también, a pesar de trabajar mucho con el ambiente externo, nosotros podemos ir degenerándolo, lo podemos ir sosteniendo o lo podemos tener en un ambiente de mejora. Todo depende de qué vida le estemos dando a nuestro sistema
nervioso. Vamos a encontrarnos, es así como está dividido la organización del sistema nervioso. Tenemos un encéfalo, que es el sistema nervioso central, y a él está unido algo que se llama médula espinal, que son curiosamente estas partes. Acá tenemos el encéfalo y acá tenemos la médula espinal. Ahora, la médula espinal en su propia es la columna. Todo aquello que está dentro de la columna vertebral es médula espinal. Alrededor de él se encuentran algo que se llaman sistema nervioso periférico, que son como que las terminales. Ahora, cada una de ellas tiene una parte muy importante y tendríamos que señalar que es cómo van integrándose cada uno de esos trabajos. Las señales viajan a través de los impulsos. Por ejemplo, si alguien me toca lo que puede ser la barriguita, como dice, entonces toda esta señal viaja por toda la médula espinal a través de las partes sensitivas motoras que ellas son muy sensibles. Entonces la parte aferente llega, integra hasta la parte del cerebro y me dice si es una cosquilla, es un estímulo o es un peligro. Eso depende de cada trabajo. Nosotros nos vamos a encontrar en cuanto a la clasificación del sistema nervioso según la función o estructura que ésta pueda tener. Tenemos el sistema nervioso central como punto de partida. Este principio donde las neuronas se dividen en sensitivas, motoras y de asociación, como lo hemos mencionado. También tenemos que reconocer que tenemos neuronas, un poquito hablando de ellos dentro de la sensitiva, que están asociadas generalmente a receptores especializados que se activan por cambios específicos, como lo hemos escuchado, a través de los sentidos. En cuanto a la clasificación estructural propiamente de nuestro sistema nervioso, vamos a clasificarlo y hablar del sistema, en la parte funcional del sistema nervioso central. Él está compuesto por el encéfalo, que el encéfalo en sí es todo aquello que está dentro del cráneo. No hemos visto todavía el sistema óseo, pero todo lo que envuelve el cráneo en nuestra cabeza es el encéfalo. Él está dividido, para que usted lo pueda conocer, en cerebro, cerebelo, tronco, lóbulos y el tronco encefálico. Aquí toda cavidad dorsal del organismo, tanto la médula espinal, actúa como los centros de mando e integración de toda la información y por lo tanto están todas las interpretaciones. Es como el CPU de nuestro cuerpo. Tanto la información sensitiva aferente también emite instrucciones de acuerdo a especificaciones pasadas. Vamos a encontrarnos con un segundo sistema que se conoce como sistema nervioso periférico. Pero acá con el periférico hay un detalle, que es el esto hay una sigla, sistema nervioso SNC. Esa es la sigla del sistema nervioso central. Y este es sistema nervioso periférico. Muy bien. Ahora, acá lo que nosotros tenemos que entender es que está fuera del sistema nervioso central. Está compuesto por nervios que nacen desde el encéfalo y la médula espinal. Por lo tanto, hablamos de que de aquí se desprenden algunos nervios y por lo tanto ya son una rama secundaria que viene a integrar información al sistema nervioso, pero tiene un cierto grado de independencia. ¿Qué nos viene a recalcar esta parte? Que los nervios espinales transportan impulsos desde y hacia la médula espinal. Por lo tanto, estos nervios son como una especie de cableados. Como lo estamos observando, tienden a tener esa forma de cableado y permite una comunicación de todas las partes del cuerpo. ¿Qué va a hacer eso? Bueno, va a transportar toda la información que se esté recogiendo, tanto que pueda ser de alegría, tristeza, de peligro, de un trabajo o actividad donde nos estamos desenvolviendo constantemente. El hecho de estar haciendo esta grabación, tengo que estar en contacto con teclados, con la parte visual, lecturas y ver una serie de eventos. Entonces mi sistema nervioso está trabajando a un nivel
donde tengo que cuidar muchos detallitos y depende mucho la sincronía que se puedan estar armando entre todas las partes. Entonces aquí tengo que ver con las glándulas sensitivas efectoras y las afectoras, con esas dos líneas. Ahora, acá dentro de este sistema nervioso, el sistema nervioso periférico, tenemos el sistema nervioso somático, que son exclusivamente los nervios. Hay nervios voluntarios o conscientes, como la parte esquelética, mover un brazo, mover la cabeza, masticar. Todo ello son reflejos de actividades muy automáticas hechos por la misma fibra. Y está el autónomo, que son involuntarias. Acá nos referimos a nervios donde está el simpático y el parasimpático. Nos referimos en ese sentido, vamos a hablar en la parte del sistema nervioso simpático, donde acá sí hay una cierta calidad o podríamos decir información que hay que tener muy en cuenta. Y es que nosotros vamos a tener elementos que son exclusivamente donde podemos decir algo muy curioso. En el sistema nervioso simpático, nosotros los seres, porque no todos tienen sistema nervioso, todos los animales, los humanos podemos tener un sistema nervioso que nos ayuda en la parte emocional, es que el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, también la parte respiratoria, la parte de las pupilas. Ese es el sistema nervioso simpático. En cambio, el parasimpático ya tiene que ver con la desaceleración, es todo lo contrario, del corazón, dilata los vasos sanguíneos, reduce el tamaño de las pupilas, aumenta los jugos digestivos. Entonces ya trabaja exclusivamente con tejido de órganos lisos, es decir, con órganos. En cuanto a las partes del sistema nervioso y sus funciones, tenemos el tálamo, que es el que controla todos los movimientos y el tono. El hipotálamo, en él es como el termostato, también donde se regula la parte de la temperatura, la defensa, la parte sexual. El hipocampo, que se encuentra acá abajo, es donde recibe la memoria del aprendizaje. Esto que usted está haciendo y cómo se está estimulando para poder aprender a través de imágenes, es un receptor del hipocampo. Tenemos la médula espinal, que la médula espinal es curioso, es muy interesante porque conduce las sensaciones del cerebro y así como también los movimientos voluntarios al resto del cuerpo. Otro es la corteza cerebral, donde están todas las emociones, pensamientos. Ahí se integran los 5 sentidos. Cada uno va a estar dividido por lóbulos. La lectura, el lado derecho es muy exclusivo del lenguaje, la parte del habla, la parte de las emociones, la danza, el baile, la música. El lado izquierdo es de la matemática, integra toda la información de aprender nuevos idiomas, esa parte de la física, la química, las ciencias naturales. El cerebelo, que se encuentra abajito, es un sentido de movimiento donde están también, integra información de los 5 sentidos, ya aquí la empieza a procesar. Y por último tenemos el tronco encefálico, que controla funciones vitales. Acá todo lo que tiene que ver con respiración, el sueño, cómo manejo, por ejemplo, mis nervios. Eso está dado por los nervios son las emociones, esas sensaciones que yo puedo despertar, están en el tronco encefálico. Y continuando, ya para ir cerrando esta jornada, nos vamos a encontrar con que el sistema nervioso periférico, cada una de sus funciones, así como el sistema nervioso somático y sobre todo, por ejemplo, la parte del sistema nervioso autónomo. Entonces aquí vamos viendo cómo van trabajando. Tenemos las diferencias del sistema nervioso autónomo, donde tenemos el simpático y el parasimpático. En la parte cardiovascular el simpático aumenta, pero el parasimpático disminuye. En el circulatorio aumenta la parte de vasoconstricción y el parasimpático, el efecto es vasodilatador, lo va disminuyendo. Entonces ese es el trabajo, en uno aumenta y el otro disminuye. Pero no nos podemos ir sin ver
las células gliales. Nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo células gliales que son muy interesantes. Tenemos los astrocitos, donde estos astrocitos son células estrelladas muy abundantes. Son responsables de aproximadamente la mitad de todo el tejido nervioso. Los astrocitos forman una barrera activa porque están unidos a los capilares, es decir, a la parte sanguínea. Ahora, ¿tiene alguna función esto? Sí, porque protegen a la neurona de sustancias dañinas que puedan entrar a la sangre. Entonces, ella es como un guardián, es un mecanismo de defensa. No tiene nada que ver con el sistema, con el sistema de los glóbulos blancos, no. Simplemente que ella es un guardián para que no entre nada a las células que la pueda dañar, especialmente a la sangre. También tenemos la microglia o microglía. Las microglías tienen parecen arañitas, estas azulitas, parecen unas arañitas. Son curiosamente estas que están acá. Estas microglías, como las estamos ahí teniendo, deshacen los residuos, como células encefálicas, muertas y bacterias. Entonces son como una especie de macrófagos celulares. También tenemos los ependimocitos, que son estas ependimarias. Estos a su vez se encuentran en la neuraglia o en el sistema nervioso central, en la parte cefalorraquídeo, en el encéfalo, y el movimiento de sus vellitos o sus cilios que se encuentran arriba, pues ayudan a circular los líquidos cefalorraquídeos. Eso es algo peculiar. También tenemos los oligodendrocitos, que son estas que están acá. Estos oligodendrocitos se encargan en la propagación de enrollar estrechamente alrededor de las prolongaciones neuronales. Entonces ellos producen una cubierta de grasa, de aislamiento denominada vainas de mielina. Esa es la función de ellos, que van a ir produciendo la mielinización de la neurona. Y por último tenemos las células de Schwann, que ellas también son parte de la sensación del sistema nervioso central. Pero ya en nuestro cierre también nos encontramos con que el sistema nervioso central posee lo que podríamos llamar neurotransmisores, que estos neurotransmisores curiosamente tienen funciones bien peculiares y un poquito definidas dentro de nosotros. Por ejemplo, uno de los más famosos es la acetilcolina. Ella es excitatoria, es de las emociones, esa alegría, la vigilia, la conciencia, la parte de la memoria. También tenemos la noradrenalina, donde la noradrenalina es otro tipo de excitatorio, de receptor excitatorio, es automático, se encuentra en el encéfalo. También tiene una función inhibitoria en la salida simpática, es decir, con las y baja la noradrenalina, nos baja, por ejemplo, los deseos. Por ejemplo, si yo quiero ir al baño, me puede bajar ese. Disminuye la transmisión de dolor. Es excitatorio en el corte del sistema límbico, entonces tiene esa peculiaridad. Hay otros que son un poquito menos reconocidos, como los aminoácidos glicina, el aspartato, o también la aminoácido glutamato, aminoácidos GABA. Estos aminoácidos GABA, estos son, por así decirlo, son sedantes, son anestésicos que tiene mi cuerpo. Y bueno, así vamos a ir encontrando como amina biológica, adrenalina, que es para la emoción, y óxido nítrico. Pero para el cierre tenemos que recordar que tenemos que hacer tareas, y las tareas se encuentran al final de nuestro capítulo. Ellas se encuentran exclusivamente aquí en autoevaluación. Hay que hacer estas tareas, mandarlas. Recuerde que usted está viendo este video, me va a mandar su nombre al chat de grupo y yo sabré que usted miró este video y lo tomaré como referencia en los puntos de asistencia. O sea que tiene un puntaje por haber visto este video, y mándeme las tareas que también tiene otro puntaje. Cópielas y las manda al